Hola, bienvenidos. Estamos en la sesión 5 de nuestro curso de microeconomía en la licenciatura de Mercadotecnia. Como saben, pues mi nombre es Galo Moncada y estamos aquí haciendo un gran estudio de los principales conceptos que les van a servir a ustedes en su licenciatura y que va a fortalecer su proceso de aprendizaje y profesionalización, por supuesto. Bien, repasando un poco la clase pasada, donde nos quedamos, la última parte, es que habíamos visto un pequeño ejemplo en donde habíamos estudiado dos conceptos importantes, como son el excedente al consumidor y el excedente al productor. Dentro del excedente al consumidor habíamos manifestado que el consumidor tiene un excedente cuando a mayores precios, cuando el mercado está dispuesto a ofrecer precios mucho más bajos, ¿verdad?, que los consumidores están dispuestos a pagar. Esto es decir, cuando un consumidor está dispuesto a pagar un precio mayor al existente en el mercado, existe un excedente al consumidor. Y poníamos el ejemplo la clase pasada, la sesión anterior, sobre si nosotros queremos comprar un paquete de cómputo y decíamos, bueno, nosotros estamos dispuestos a pagar por un paquete de cómputo quizás la cantidad de $150, pero el precio de mercado de ese producto es de $120. Entonces ahí hay un spread, ahí hay una diferencia, ¿no? De 150 a 120, el consumidor tiene un excedente. Y de la misma forma, así como existe un excedente al consumidor, que en la gráfica que ustedes tienen en su pantalla está representado por el área celeste, el productor también tiene un excedente. Y ese excedente al productor está representado por el área que está en amarillo. Y así como el excedente, cuando hablamos de excedente al consumidor, es cuando un consumidor está dispuesto a pagar un precio mayor al existente en el mercado. Cuando hablamos del excedente al productor, el excedente al productor se da específicamente cuando el precio que se está dispuesto a pagar, o el precio que está dispuesto a ofrecer sus productos, el oferente en el mercado, es mucho menor al existente en el mercado. Por ejemplo, si ponemos el mismo caso del paquete de cómputo y ahora el productor está dispuesto a venderlo a $80 y resulta que el precio del mercado es de $110, entonces ahí tenemos un excedente de $30. De los dos lados hay excedentes. ¿Por qué son importantes estos conceptos? Estos conceptos son importantes porque en el momento en que vayamos a analizar estructuras de mercado, podemos entender que cuando existe competencia, el excedente del consumidor va a ser mayor. Pero cuando existe monopolio, el monopolio siempre va a atacar al excedente del consumidor, le va a intentar quitar excedente al consumidor, porque el monopolio tiene una característica específica. Puede fijar producción y elevar los niveles de precios. Eso es lo que hace el monopolio. Entonces, para estimar el excedente del consumidor, nosotros habíamos hecho lo siguiente. Vamos a aprovechar esta introducción para realizar el cálculo, porque la clase pasada no habíamos realizado el cálculo. Entonces, supongamos que tenemos la gráfica de equilibrio del mercado, en donde en esta gráfica de equilibrio del mercado, en el eje de las ordenadas tenemos el precio, en el eje de las abscisas, en cambio, tenemos las cantidades, precio y cantidad. Y sobre ese eje tenemos 20, 40, 60, 80 y 100. Y acá 20, 40, 60, 80 y 100. Habíamos dicho que la curva de oferta, el equilibrio del mercado, se da en un nivel, como está en su gráfica, de 55. Al nivel de precios es igual a 55 y el nivel de cantidades es igual a 45. Entonces tenemos 20, 40, 60, 50, por aquí tiene que estar el equilibrio del mercado, 50 y 45, aproximadamente aquí. Y si nosotros unimos estos puntos, obtenemos la curva de la demanda, está aquí, y aquí está. Y por otro lado tenemos la curva de oferta. Aquí está la curva de oferta,
Y acá está la curva de la demanda. Y este aquí es el punto de equilibrio del mercado. La curva de oferta, la curva de la demanda, y ahí está el punto de equilibrio del mercado. ¿Qué sucede a continuación? Si queremos estimar el excedente al consumidor, vamos a tener que estimar esta área. Entonces esto de aquí es lo que se conoce con el nombre de excedente al consumidor. Si queremos estimar el excedente al productor, vamos a tener que calcular esta área. Entonces aquí tenemos un excedente al productor. Vamos a ponerlo así. Entonces, ¿cómo se estima el excedente al consumidor? Sabiendo que este punto es 55 y el de acá 45. Simplemente calculamos base por altura sobre 2. Entonces el excedente al consumidor va a ser igual a base por altura. ¿La altura qué va a ser igual? Va a ser igual a 100 menos 45, perdón, a 100 menos 55. Vamos a borrar todo mejor para que quede más claro. El excedente al consumidor, ¿a qué va a ser igual? A 100 menos 55, ¿verdad? Multiplicado por 45, y esto de aquí dividido para 2. 100 menos 55 multiplicado para 45 y todo eso dividido para 2. Ustedes ese cálculo ya lo tienen hecho en su pantalla, y simplemente el excedente al consumidor, ¿a qué es igual? Es igual a 2025 entre 2 unidades al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El excedente al consumidor es igual a 2025, si es 2025 entre 2 unidades al cuadrado. Así se estima el excedente al consumidor. ¿Cómo calculamos? Lógicamente, 100 menos 55 son 45, por 45 dividido para 2 es 2025 dividido para 2, 2025 medios. Ahora, así calculamos el excedente al consumidor. Esa es la forma de estimar el excedente al consumidor. Vamos a estimar ahora el excedente al productor. Para estimar al excedente al productor, lo voy a hacer con rojo. Voy a poner EP es igual a ¿qué? A 55 menos 10 multiplicado por 45 dividido para ¿cuánto? Para 2. Y eso también, en este caso, nos da como resultado 2025 medios. ¿Verdad? Entonces aquí el excedente al productor, ¿a qué es igual? A 2025 dividido para 2 unidades al cuadrado. Como ustedes pueden analizar en esta gráfica, tanto el excedente al consumidor como el excedente al productor tienen los mismos resultados, son los mismos resultados. ¿Pero por qué son los mismos resultados? ¿Cuál es la razón de que sean los mismos resultados? Es que las pendientes de la curva de demanda y oferta, las pendientes de la demanda y la pendiente de la oferta son iguales. Al ser igual la pendiente de la demanda, al ser igual la pendiente de la oferta, las áreas del excedente al consumidor y del excedente al productor son las mismas. Y en este caso, 2025 unidades al cuadrado, 2025 unidades al cuadrado. A medida que vayamos avanzando en las sesiones, vamos a dedicar a mitad de curso una sesión para hacer específicamente ejercicios, para que no queden dudas, para que podamos entender mejor este tipo de fenómenos, ¿verdad? Y este tipo de comportamiento, ¿no? ¿Qué es el excedente al consumidor, al productor, cuando existe un superávit a la producción, un déficit a la producción? ¿Y qué ocurre, específicamente, qué ocurre cuando se toma una medida de política económica y qué impacto va a tener en el equilibrio del mercado?
En esta sesión 5, pues nos hemos propuesto los siguientes objetivos. Como objetivo particular, es que el alumno comprenderá la teoría de la elasticidad a fin de identificar cómo se afecta la demanda ante cambios de las variables que influyen en su comportamiento. O sea, vamos a estudiar tanto la elasticidad de la demanda como la elasticidad de la oferta y vamos a concluir específicamente ya entrando un poquito a los conceptos de utilidad, ¿no? Quizás veamos un poquito si nos alcanza el tiempo. Pero lo importante es entender la teoría de la elasticidad, entender el concepto de elasticidad, los tipos de elasticidad de demanda que existen, la elasticidad precio de la demanda, la elasticidad cruzada, etc. Y como objetivo específico es que al terminar esta sesión, ustedes como estudiantes van a identificar cuántos tipos de elasticidad de la demanda existen y la importancia del concepto del ingreso marginal. ¿Por qué es importante esto del ingreso marginal? Porque las decisiones que van a tomar las empresas de acuerdo a las estructuras de mercado en que se comporten, para tomar ese tipo de decisiones, la teoría microeconómica toma en cuenta dos conceptos básicos, ¿no? El concepto del ingreso marginal, que nos va a decir en cuánto se incrementa el ingreso total a medida que aumente en una unidad, a medida que se aumenta en una unidad la cantidad demandada, y el costo marginal, que nos va a decir en cuánto se incrementa el costo de producción de la empresa a medida que se incrementa el nivel de producción en una unidad. Entonces, tanto el ingreso marginal como el costo marginal son conceptos fundamentales que nos va a permitir identificar y tomar decisiones sobre maximización. Acuérdense, las empresas siempre van a buscar la maximización de los beneficios y esa maximización de los beneficios se va a dar cuando el ingreso marginal va a ser igual al costo marginal. Quizás me estoy adelantando un poquito, pero es importante que ya vayan identificándose con estos conceptos. Y bueno, vamos a ver nuestro primer concepto, elasticidad precio de la demanda. Vamos a analizar y vamos a hablar sobre elasticidad precio de la demanda. Para esto, ustedes tienen una gráfica en la parte izquierda de su pantalla, tienen una gráfica donde tienen una curva de demanda, la cual la curva de demanda superior tiene una forma un poco horizontal, o sea, tiene menor pendiente. La curva de demanda de la gráfica inferior tiene una forma vertical, un poco más vertical, es decir, tiene mayor pendiente. Y de acuerdo a la forma que tome la curva de la demanda, nosotros podemos identificar fácilmente lo de la elasticidad. Eso voy a borrar aquí. Bien, entonces, en primer lugar, aquí tenemos P, aquí tenemos el precio, acá en la parte inferior tenemos la cantidad. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si tenemos una curva de forma siguiente? En ese caso, si tenemos una curva de demanda que tiene una posición un poco horizontal, va a ocurrir lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos un precio P sub 1 y ese precio P sub 1, las cantidades demandadas son Q sub 0. Y por otro lado que tenemos un precio P sub 0, donde las cantidades demandadas, en cambio, van a ser Q sub 1. Vamos a poner aquí que este es un punto A y este es un punto B. Si nosotros tenemos una curva de demanda de ese tipo, horizontal, como ustedes la tienen en la parte superior de su pantalla, en los dos gráficos que tienen, ahí nosotros podemos decir que la curva de demanda, esta curva de demanda es elástica. La curva de demanda es elástica. En este caso podemos decir que la curva de demanda es elástica.
¿Por qué? ¿A qué se debe que podemos identificar ese tipo de curva de demanda como elástica? Simplemente porque una pequeña variación en el nivel de precios, va a provocar una gran variación en las cantidades demandadas. Una pequeña variación en el nivel de precios va a provocar una gran variación en las cantidades demandadas. Entonces, por esa razón, decimos que la curva de demanda es elástica. Una pequeña variación en el nivel de precios va a provocar una gran variación en las cantidades demandadas. Ahora, si nosotros analizamos lo que dice la elasticidad precio de la demanda, mide la sensibilidad de la cantidad demandada, ante cambios de precios. Es decir, ¿cómo cambia la demanda cuando hay una variación de precios? Eso es fundamentalmente lo que mide la elasticidad de la demanda. La elasticidad precio de la demanda mide la sensibilidad de la cantidad demandada ante cambios o variaciones de precios. ¿Cómo se cuantifica la elasticidad de la demanda? Ustedes ahí tienen, generalmente se la representa así a la elasticidad de la demanda, así. Y esto es igual a la variación porcentual, al cambio porcentual de la cantidad demandada. Yo le he puesto ahí variación como var, pero es el cambio porcentual de la cantidad demandada dividida para el cambio porcentual del nivel de precios. Y de esa manera se estima la elasticidad de la demanda. Como ustedes pueden ver en su pantalla, dice variación porcentual de la cantidad demandada, variación porcentual del nivel de precios. Lo importante es tener claro, tenemos una elasticidad de la demanda, ¿verdad? Tenemos que tener claro que la elasticidad de la demanda mide la sensibilidad de la cantidad demandada ante un cambio en el nivel de precios. En este caso, un pequeño cambio en el nivel de precios provocó un gran cambio en la cantidad demandada, que es el mismo fenómeno o el mismo efecto que ustedes tienen en su pantalla, en la gráfica superior. Cuando ocurre eso, como lo que tenemos aquí, nosotros podemos concluir que la elasticidad de la demanda, en este caso, la elasticidad de la demanda es elástica. Nosotros podemos concluir que la elasticidad de la demanda es elástica. Ahora, ¿qué sucede si tenemos otro tipo de gráfica, como el que vamos a realizar a continuación? Voy a borrar. No borro la forma de calcular la elasticidad. Y si nosotros tenemos aquí, en este caso, en el eje de las ordenadas, el nivel de precios, y en el eje de las abscisas el nivel de cantidades, y si tenemos una curva, como la que tenemos a continuación, o una recta como la que tenemos a continuación, y si los puntos de comportamiento de esa recta son los siguientes: cuando el precio es igual a P sub 1, la cantidad demandada es igual a Q sub 0, y cuando el precio es igual a P sub 0, la cantidad demandada es igual a Q sub 1. Entonces aquí tenemos A y aquí tenemos B. A y B. En ese caso, si tenemos una gráfica de ese tipo, el comportamiento es diferente al análisis anterior. Aquí tenemos una gran variación en el nivel de precios
esta gran variación o este gran cambio en el nivel de precios, ese gran cambio en el nivel de precios, ¿qué está ocasionando? Está ocasionando solo una pequeña variación en las cantidades demandadas. Acuérdense, ¿qué es la elasticidad? La elasticidad, como los tienen ustedes en su pantalla, la elasticidad precio de la demanda, mide la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien ante los cambios de precios. Mide la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien ante los cambios de precios. Aquí hay un cambio de precios grande, pero la variación de la cantidad demandada es pequeña. Cuando tenemos ese tipo de efectos o ese tipo de fenómenos, a esto se le conoce con el nombre de elasticidad o curva de demanda o demanda inelástica. A esto se le conoce con el nombre de demanda inelástica. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, para pasar a la siguiente lámina, podemos decir que la elasticidad precio de la demanda mide la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien ante las variaciones en el nivel de precios. Pero, como es demanda, y como nosotros ya sabemos que los consumidores se comportan de manera racional, que a mayores precios van a comprar menores cantidades y a menores precios van a comprar mayores cantidades, como es demanda, la elasticidad precio va a ser negativa. Siempre el cálculo de elasticidad precio va a ser negativa. Pero a nosotros, ¿qué nos va a interesar? Nos va a interesar el cálculo de esa elasticidad precio, pero específicamente en valores absolutos. Y esos valores absolutos son los que nos van a indicar la sensibilidad de las cantidades demandadas o del comportamiento del consumidor ante variaciones de precios. Por ejemplo, si quiero hacer algo más, un poco más real, voy a borrar. Si quiero hacer un poco algo más real, tenemos lo siguiente. Supongamos que en el eje de las ordenadas, que es la Y, vamos a poner el costo del dinero o tasa de interés. Esa I que tenemos ahí es la tasa de interés. Tasa de interés. Y en el eje de las abscisas vamos a poner una I mayúscula, y esa I mayúscula representa la inversión. Esa I mayúscula representa la inversión. Entonces, en el eje de las ordenadas tenemos la tasa de interés. En el eje de las abscisas tenemos la demanda por inversión. Por lo tanto, si tenemos algo así, horizontal, ¿qué ocurre? Si la tasa de interés es I sub 1, la demanda por inversión va a ser I sub 0. Si la tasa de interés es I sub 0, la demanda por inversión va a ser I sub 1. Y ahí tenemos dos puntos, el punto A y el punto B. Entonces, una pequeña variación en la tasa de interés provoca o ocasiona un gran cambio en la demanda por inversión. Entonces, es muy sensible, en este caso la demanda por inversión es muy sensible ante los cambios de la tasa de interés.
Ahí tenemos un caso de demanda que es elástica, Hay mucha sensibilidad a la tasa de interés. Y la tasa de interés, que es un precio no solamente muy importante para una economía nacional, sino para la economía mundial. Cuando un determinado país sube la tasa de interés, los capitales ven atractivos invertir en ese país y comienza a ir, como hay libre flujo de divisas, comienzan a irse los capitales hacia ese país que ofrece un mayor nivel de rentabilidad. Cuando la tasa de interés disminuye en un país, es baja, puede ser que busquen otras alternativas, ¿no? Entonces, la tasa de interés es muy sensible al flujo de capitales, pero así como es muy sensible al flujo de capitales, también es muy sensible la tasa de interés a la demanda por inversión. Y aquí tenemos pues un caso de demanda elástica. Una pequeña variación en la tasa de interés hace que los flujos de demanda de inversión o que la demanda de inversión varíe en una gran proporción. De la misma forma, los tipos de elasticidad precio que existen son, en primer lugar, elástica, cuando la elasticidad es mayor a 1, es decir, después de calcular y estimar con la fórmula que ya habíamos puesto y que en la lámina anterior, que estaba en su pantalla, si al calcular la elasticidad da mayor a 1, podemos decir que es elástica. Si al calcular la elasticidad esta es menor que 1, podemos decir que es inelástica. Y si al calcular la elasticidad esta es igual a 1, podemos decir que es unitaria. Pero por otro lado, también la elasticidad puede ser perfectamente elástica cuando tiende al infinito y puede ser perfectamente inelástica cuando esta es igual a 0. Y aquí dice lo que ya hemos dicho, lo que hemos dicho, ¿no? La elasticidad precio es elástica cuando al calcularle el resultado es mayor a 1. Es inelástica cuando al calcularle el resultado es menor a 1 y es unitaria cuando el resultado es igual a 1. ¿Qué significa que sea igual a 1? Significa que una variación en el nivel de precios va a provocar una igual variación en el nivel de cantidades demandadas. Por esa razón es igual a 1. Ahora, la elasticidad también puede ser perfectamente elástica cuando es igual a infinito y también puede ser perfectamente inelástica cuando es igual a 0. Entonces, un ejemplo de elasticidad perfectamente elástica, voy a borrar, para que ustedes de esta manera se puedan familiarizar con las curvas de demanda y de las distintas formas que pueden adoptar de acuerdo al tipo de elasticidad, podemos decir lo siguiente. Aquí tenemos precio cantidad. ¿Qué ocurre si es perfectamente elástica? Cuando la elasticidad es perfectamente elástica, la curva de demanda es horizontal. Cuando la elasticidad es perfectamente elástica, la curva de demanda es horizontal, ¿no? Hay casos en que la curva de demanda va a ser horizontal. ¿Cuándo se van a dar estos casos? ¿Cuándo la curva de demanda va a ser horizontal? La curva de demanda va a ser horizontal cuando estemos en un mercado, cuando nos encontremos en un mercado de competencia perfecta. Cuando estemos en ese tipo de mercado en que ninguno de los productores está en capacidad de fijar un precio, entonces vamos a tener una curva de demanda horizontal y que es perfectamente elástica. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre si la curva de la demanda es vertical? Si es vertical, entonces estamos ante un tipo de curva de demanda o de mercado que es perfectamente inelástica.
Cuando es perfectamente inelástica, la curva de demanda toma una forma vertical. Quiere decir que sea cual sea el nivel de precios, la cantidad demandada nunca se va a mover de Q asterisco, ya sea que estemos en un precio P1, perdón, P3, vamos a ponerle P3, o que estemos en un precio P2, o que estemos en un precio P sub 1. Ahí está. Ahora, ¿cómo calcular la elasticidad de la demanda? Aquí nosotros tenemos un ejemplo muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. ¿Cómo calcular la elasticidad de la demanda? Nosotros hemos dicho que la elasticidad de la demanda, ¿a qué es igual? En este caso, la elasticidad de la demanda es igual a la variación de las cantidades dividido para la variación en el nivel de precios. Entonces, ustedes tienen en esa tabla, tienen en una columna, tienen el precio y en las otras columnas las cifras y finalmente las fórmulas. Bien, voy a borrar. ¿Cómo estimamos la elasticidad precio? En primer lugar, tenemos que estimar la variación porcentual del precio. La variación porcentual del precio. ¿Cómo se estima la variación porcentual del precio? Si tenemos que el precio en el mercado ha sido de 75 y lo representamos eso como P sub 0 y tenemos que el nuevo precio en el mercado sube a 80, lógicamente que la variación del precio, ¿a qué va a ser igual? Tenemos un precio en el mercado P sub 0 y ese precio en el mercado P sub 0 es igual a 75, pero ¿qué ocurre? Hay una variación, sube el precio de P sub 0 a P sub 1 y ese nuevo precio, ¿a qué es igual? Es igual a 80. Voy a hacer con otro color para que se distinga mejor. Va a ser igual a 80. Entonces, el primer paso, a ese nivel de precios de 75, la cantidad de Q sub 0 demandada, ¿cuánto es? A ese nivel de precios de 75, la cantidad demandada Q sub 0 es igual a 25. Y ese nivel de precios de 80, ¿a cuánto equivale la cantidad demandada? Lógicamente, si sube el precio de 75 a 80, la cantidad demandada en Q sub 1 va a disminuir. Por lo tanto, esa cantidad demandada va a ser igual a 20. Entonces, el primer paso, ¿cuál es la variación del precio? En este caso, la variación del precio que tenemos ahí, vamos a hacer aquí la variación del precio. ¿A qué es igual? ¿A cuánto va a ser igual la variación del precio? La variación del precio va a ser igual a 80 menos 75. Si es 80 menos 75, la variación del precio es igual a 5. ¿Y a cuánto es igual la variación de las cantidades? La variación de las cantidades es igual, también lo mismo, ¿no? A 20, si hay una disminución, lógicamente 20 menos 25 es igual a menos 5. Disminuyeron en menos 5 y aquí el precio subió en 5. Bien. Ahora, ¿cuánto es el precio promedio y cuánto es la cantidad promedio? El precio promedio, voy a poner precio promedio, lo voy a representar así. Precio promedio, precio prom. ¿A qué va a ser igual? El precio promedio va a ser igual a 80 más 75 dividido para 2. ¿Cuánto es la cantidad promedio? Q prom, la cantidad promedio, ¿a qué es igual? Es igual a 20 más 25 dividido para 2. Por lo tanto, el precio promedio, ¿a qué es igual? Y la cantidad promedio, ¿a qué es igual? Como ustedes lo tienen en su pantalla, ese precio promedio es igual a 77.5.
porque es 80 más 75 dividido para 2, es un punto medio entre 80 y 75, el precio promedio es igual a 77.5. ¿Y cuánto es la cantidad promedio? La cantidad promedio en este caso es 20 más 25 dividido para 2, la cantidad promedio es igual a 22.5. Entonces ya tenemos precio promedio y ya tenemos cantidad promedio. ¿Qué viene a continuación? ¿Cómo obtengo la variación porcentual del precio y cómo obtengo la variación porcentual de la cantidad? Simplemente la variación porcentual del precio la obtengo dividiendo la variación del precio dividido para el precio promedio y multiplicado por 100%. La variación del precio dividido para el precio promedio multiplicado por 100%. Entonces, como ya no tengo espacio, lo voy a hacer aquí. Voy a hacer aquí esta operación. La variación del precio, dije que la elasticidad que es igual. ¿Cómo obtengo la variación del precio? ¿Dividido para qué? Para el precio promedio. Y todo eso multiplicado por el 100%. Al hacer esa operación, simplemente lo que estoy haciendo es 5. Lo que estoy haciendo es 5 dividido para 77.5 y multiplicado por 100%. ¿Eso a qué es igual? Esto es igual a 6%. Lo mismo para las cantidades. Variación de las cantidades dividido para la cantidad promedio. Aquí tenemos un resultado. Variación de las cantidades dividido para la cantidad promedio. Entonces, ¿eso a qué es igual? Directamente, ¿no? Directamente. 5 dividido para 22.5 multiplicado por el 100%, eso nos da como resultado 22% o menos 22%. 22%. Y aquí tenemos el segundo resultado. 22%. ¿Cómo obtengo la elasticidad? Que ustedes ya tienen ahí, ya la tienen calculada. 33.4. Simplemente se la obtiene de la división. Simplemente lo obtengo de la división de la variación del precio dividido para la variación de las cantidades. Hay que dividir simplemente, ¿no? Variación del porcentaje de las cantidades dividido para la variación del porcentaje de los precios. ¿Cómo obtengo eso? Divido 22% para 6 y el resultado aproximadamente es 3.4. La división del 22% para el 6%, el resultado del cálculo de elasticidad, una vez que hemos dividido, es igual a 3.4. Es decir, nos encontramos ante una situación en que la elasticidad de la demanda es elástica. Es elástica. Muy bien. Vamos a continuar, ¿no? Pero hay un concepto adicional importante dentro de la elasticidad precio de la demanda. No solamente se trata del cálculo de cómo se puede en cada punto estimar la elasticidad precio, sino que también dentro de una recta hay tramos de la curva de la demanda que pueden ser elásticas, hay tramos de la curva de la demanda que puede ser inelástica, o hay tramos de la curva de la demanda que puede ser unitaria. Voy a borrar aquí a continuación.
¿Qué ocurre? Aquí tenemos P en el eje de las ordenadas. Acá tenemos la variable Q en el eje de las abscisas. Y tienen ustedes la tradicional curva de demanda, ¿no? Que va desde 100 hasta 100, ¿no? Utilizando el mismo ejemplo, 20, 40, 60, 80, 100. De 100, 20, 40, 60, 80, 100, a 100. Si unimos los dos puntos, obtenemos la curva de demanda. Pero aquí introducimos un concepto adicional, que es la forma de calcular el ingreso marginal. El ingreso marginal tiene una característica importante. El ingreso marginal nos va a indicar en cuánto se va a incrementar el ingreso total a medida que se consume una unidad adicional, a medida que se demanda una unidad adicional. O si somos productores, pues se nos compra una unidad adicional. Entonces, ¿cómo calculamos el ingreso marginal? El ingreso marginal, si aquí está 50, es el doble de la pendiente de la curva de la demanda y simplemente lo que ocurre es esto. Ahí está. Ahí está. Esa es la curva de ingreso marginal. Tiene la característica fundamental de la curva de ingreso marginal es que tiene el doble de la pendiente de la curva de la demanda. Si la curva de la demanda es P igual a 100 menos Q, esa es la curva de la demanda, ¿a cuánto equivale la curva de ingreso marginal? En este caso, la curva de ingreso marginal va a ser igual a P igual, si tiene el doble de la pendiente, a 100 menos 2Q. P igual a 100 menos 2Q. Por esa razón, como tiene el doble de la pendiente de la curva de la demanda, si la curva de la demanda topa las abscisas en el punto 100 o en la cantidad demandada 100, la curva de ingreso marginal, al tener el doble de la pendiente, va a tocar a las abscisas en 50. En 50. Por esa razón, se dice que la pendiente de la curva de ingreso marginal tiene el doble de la pendiente que la curva de la demanda. P igual a 100 menos 2Q. Entonces, un análisis con respecto a esto es el siguiente. La parte superior de la curva de la demanda, vamos a hacer un poquito más. La parte superior de la curva de la demanda, aquí la elasticidad es igual a 1. Esta parte, aquí va a ser mayor a 1, y esta de acá va a ser menor a 1. ¿Qué ocurre? Ya sabemos que esta de aquí es la curva de ingreso marginal, que la voy a representar así. Curva de ingreso marginal. Entonces, la parte superior de la curva de la demanda, esta parte, es elástica. Y generalmente los bienes elásticos son bienes de lujos. Generalmente los bienes elásticos son bienes de lujo. ¿Qué ocurre o qué sucede? Cuando un bien es elástico, una pequeña variación en el nivel de precios va a provocar una gran variación en el nivel de cantidades demandadas. Pero ¿qué ocurre si la cantidad demandada es igual a 50? En ese punto, la elasticidad de la demanda es igual a 1. Es decir, que si la cantidad demandada es menor a 50, nos encontramos en el tramo elástico de la demanda. Si la cantidad demandada es igual a 50, la elasticidad es igual a 1, es unitaria. ¿Qué implica que sea unitaria? Que una variación en el nivel de precios va a provocar una variación similar, en la misma proporción en las cantidades demandadas. Pero la parte inferior de la curva, es decir, esta parte, en esa parte, la elasticidad, la curva de la demanda es inelástica. La curva de la demanda es inelástica. ¿Qué quiere decir? Si es inelástica, quiere decir que una variación en el nivel de precios no va a provocar, que una gran variación en el nivel de precios no va a provocar una variación, un exceso en variación en las cantidades demandadas, una pequeña variación en las cantidades demandadas.
Y aquí ya entra pues el concepto importante, el concepto del ingreso marginal. El ingreso marginal se obtiene a partir de la curva de demanda. Toda curva de demanda tiene curva de ingreso marginal. ¿Por qué? Porque el ingreso total de una empresa, por ejemplo, el ingreso total es igual a P por Q. Y al ser P por Q, el ingreso total en este caso va a ser igual, si nosotros sabemos que la curva de la demanda es P igual a 100 menos Q, el ingreso total va a ser igual a 100 menos Q multiplicado por Q. Y así obtenemos la curva de ingreso total. Si el ingreso marginal es mayor a 0, aquí está la curva del ingreso marginal, si el ingreso marginal es mayor a 0, la elasticidad de la demanda es mayor a 1. Si el ingreso marginal es igual a 0, la elasticidad de la demanda es igual a 1 y las cantidades demandadas son igual a 50. Aquí eran menor que 50. Ahora, ¿qué pasa si el ingreso marginal es menor a 0? Es decir, esta parte inferior. La elasticidad de la demanda va a ser menor a 1 y las cantidades la cantidad demandada va a ser mayor a 50. Aquí en este primer ejemplo y en este primer ejercicio de representación del concepto de ingreso marginal y de los tipos de elasticidad sobre la curva de la demanda, como son elástica, unitaria e inelástica, quizás lo vean un poco abstracto, pero más adelante vamos a hacer más ejercicios y vamos a desmenuzar estos conceptos y a entenderlos a la perfección, para que no quede ninguna duda su importancia, la forma de representación y la forma de estimarlo y qué nos indican, para qué nos sirve. Generalmente, si nosotros estamos en el mercado y tenemos un producto elástico, somos oferentes y tenemos un producto elástico, queremos incrementar nuestro ingreso total. Si estamos con un producto elástico, tenemos que bajar el precio para poder incrementar ese ingreso total. A diferencia de que si nos encontramos en un mercado con un producto inelástico, estamos vendiendo un producto inelástico, para poder incrementar el ingreso total vamos a tener que subir el precio. Entonces, las decisiones de subidas y bajadas de precios que podamos tomar, debemos de tener en cuenta en qué tipo de producto estamos ofreciendo, si es elástico, si es inelástico su comportamiento en cuanto a la reacción de la demanda cuando existan variaciones de precios. Eso es algo muy importante. Aquí tenemos la representación. La curva de ingreso marginal tiene el doble de la pendiente que la curva de la demanda y la estimación de la curva de ingreso marginal es la siguiente, ¿no? Como lo tenemos en ese caso. Ya lo teníamos representado ahí. Si el ingreso total es igual a P por Q, el precio es igual a 100 menos Q, el ingreso total ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 100 menos Q multiplicado por Q. Por lo tanto, el ingreso total es igual a 100Q menos Q al cuadrado, como lo tienen ustedes en su pantalla. Es una multiplicación simplemente. 100 por Q es igual a 100Q y Q por Q es igual a Q al cuadrado. Si derivamos o simplemente si sabemos, si ya ustedes conocen conceptos de cálculo diferencial, la derivada de una constante por una variable es una constante y la derivada de Q al cuadrado es igual a 2Q y es así como la curva de ingreso marginal es igual a 100 menos 2Q, ¿no? Que ya lo habíamos puesto, ¿no? 100 menos 2Q. Y esa curva de ingreso marginal que está representada por la línea azul tiene el doble de la pendiente de la curva de la demanda, a diferencia de la línea celeste que simplemente es P igual a 100 menos Q. ¿No? Es muy sencillo esto, ¿no? Después reforzaremos con más ejercicios. Hay otro tipo de elasticidad. Tenemos la elasticidad ingreso de la demanda. La elasticidad ingreso nos indica cómo se afecta la demanda ante los cambios en los niveles de ingresos de las personas. Es decir, si los niveles de ingresos de las personas suben o bajan, qué repercusión tienen sobre su canasta de bienes que frecuentemente ellos consumen. Y la elasticidad ingreso a la demanda, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la variación de la cantidad demandada sobre la variación del nivel de ingresos. No vamos a profundizar mucho y hacer ejercicios aquí, pero sí tiene que quedarnos claro que si nosotros al estimar la elasticidad de ingreso a la demanda, si realizamos ese ejercicio y estimamos la elasticidad de ingreso a la demanda y al calcularlo ese resultado es mayor a 0, se considera que ese bien
al cual estamos calculando su elasticidad de ingresos, es normal. En cambio, si al estimar la elasticidad de ingreso a la demanda, el resultado de esa elasticidad es menor a cero, pues estamos ante un bien que lo podemos considerar que es inferior. Un bien es normal, o se lo puede considerar como bien normal, si al aumentar el nivel de ingresos del consumidor, la cantidad de ese bien aumenta. Repito, un bien lo podemos considerar normal cuando al incrementar el bien, al incrementar el nivel de ingresos de esa persona, la cantidad demandada de ese bien también se incrementa, ¿no? Pero también un bien es inferior si al aumentar el nivel de ingresos del individuo, simplemente se demanda menos de ese bien. Por ejemplo, si nosotros comenzamos a incrementar el nivel de ingresos y después de una comida tomábamos un aperitivo, y ese aperitivo pues era quizás algún jugo, y ahora lo cambiamos a un vino, pues simplemente el jugo se convierte en un bien inferior, porque al incrementar el nivel de ingresos, la cantidad demandada de ese bien pues ha disminuido en el contexto de esa familia. Pero el vino se convierte en un bien inferior. ¿Por qué? Porque ha incrementado, en un bien superior, perdón. ¿Por qué? En un bien normal, perdón. ¿Por qué? Porque ha incrementado su demanda. Entonces, esto es muy importante. Al estimar la elasticidad de ingreso, o para qué nos sirve la elasticidad de ingreso, la elasticidad de ingreso nos sirve para determinar si un bien es normal o un bien es inferior. Si el bien es normal, al calcular la elasticidad de ingreso, el resultado va a ser mayor a cero. Y esto implica que si nosotros incrementamos nuestros niveles de ingresos, el nivel de consumo de ese bien va a ser mayor. Pero, si al incrementar el nivel de ingresos, nosotros dejamos de consumir un determinado bien por otro, estamos en ese caso ante una situación en que ese bien es un bien inferior. Como les decía, si después de la comida comíamos cierto aperitivo, tomábamos cierto aperitivo, como por ejemplo un jugo, y luego lo cambiamos a un vino, el vino se convierte en un bien normal, ¿verdad? Y el aperitivo se convierte en un bien inferior. ¿Por qué? Porque su consumo ha disminuido. ¿Cómo reacciona o cuál es la reacción de los consumidores ante cambios en sus niveles de ingresos? Eso específicamente es lo que estima la elasticidad de ingreso a la demanda. Y gracias al cálculo y a la estimación de la elasticidad de ingreso a la demanda, nosotros podemos determinar si un bien es normal o un bien es inferior. Quizás en estudios de mercado para hacer determinados planes de negocio nos pueda servir muchísimo poder identificar si el producto que vamos a ofrecer es un bien normal o un bien inferior. Otro concepto importante, porque la elasticidad precio o la elasticidad de la demanda tiene tres mediciones importantes, que es la elasticidad precio, la elasticidad ingreso y la elasticidad cruzada. En la elasticidad precio, simplemente cómo reaccionan los consumidores ante cambios de precios. En la elasticidad ingreso, cómo reaccionan los consumidores ante los cambios en los niveles de ingresos. Y en la elasticidad cruzada nos muestra la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien con relación a los precios de los productos sustitutos o complementarios. Nosotros ya habíamos analizado qué eran los productos sustitutos y los productos complementarios. ¿Qué ocurre? Un producto sustituto, ya sabemos que dos productos son sustitutos cuando uno puede reemplazar al otro. Dos productos son complementarios cuando juntos pueden satisfacer la necesidad a un individuo, ¿no? Como el coche y el combustible, etcétera, ¿no? La misma energía, por ejemplo, la cocina y el gas que necesita también para su operación. Entonces, la elasticidad cruzada nos muestra la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien en relación con los precios de los productos sustitutos y complementarios. La elasticidad cruzada de la demanda es igual a la variación de la cantidad, ¿cómo la estimamos? A la variación de la cantidad de un bien A dividido para la variación del precio de un bien B. Porque eso es lo que nos va a determinar si un producto es sustituto o es complementario. Al estimar esa elasticidad, si la elasticidad es mayor a cero, se considera que el bien es sustituto. En cambio, si al calcular la elasticidad, esta es menor a cero, podemos decir que el bien es complementario. Los bienes sustitutos y complementarios forman parte de las variables que afectan a la demanda. Como conclusión, simplemente, ¿qué podemos decir? Que el concepto de elasticidad nos permite cuantificar
la sensibilidad de la demanda ante los cambios de las variables que afectan, como precios, ingresos, precios de los productos sustitutos y complementarios. Y los tres tipos de elasticidad de demanda que hemos estudiado, principalmente precio, es la elasticidad precio, la elasticidad ingreso y la elasticidad cruzada de la demanda. En la siguiente sesión entraremos nuevamente, tomaremos este tema para poder refrescar y profundizar un poco más en este concepto, y pues espero que les haya quedado muy claro el estudio de la elasticidad de la demanda. No se olviden de leer los capítulos y de hacer sus prácticas, eso les reforzará los conocimientos en esta clase. Pues muchas gracias.